Las semanas posteriores a la operación de Mateo transcurrieron en una montaña rusa de avances y retrocesos. A ratos, el niño parecía mejorar, su fiebre bajaba, los análisis sanguíneos mostraban un ligero repunte de células sanas y la esperanza florecía en los pasillos del hospital. Pero, de pronto, aparecía un contratiempo, algún pico febril o indicios de infección, que dejaba a todo el equipo con el corazón encogido. Lucía, por su parte, siguió entregada en cuerpo y alma a la recuperación de su pequeño paciente. La doctora se había convertido casi en una figura materna para el niño, que la buscaba con la mirada cada vez que despertaba en su habitación de la UCI. Aunque todavía estaba frágil, Mateo empezaba a hablar con ella y a hacer preguntas tímidas sobre su futuro. ¿Crees que podré jugar al fútbol algún día?, susurró en una ocasión, con voz ronca. Claro que sí, campeón, respondía Lucía, acariciando su cabello. Quizá no sea mañana mismo, pero estoy segura de que pronto podrás hacer todo lo que sueñes. Cada una de esas conversaciones acercaba un rayo de luz a la vida de Lucía, y alimentaba su determinación de no fallarle. Una mañana, mientras revisaba los últimos análisis de laboratorio, Lucía recibió en su móvil una llamada de un número que no reconocía. Al descolgar, oyó la voz de Rubén, más apremiante que de costumbre. Lucía, sé que me pediste que no te molestara, pero necesito hablar contigo. ¿Ahora? Ella frunció el ceño, haciendo un gesto a Beatriz para que le diera un minuto de intimidad. Sí. ¿Podrías pasarte por el despacho donde trabajaba mi madre? ¿Hay algo relacionado con su testamento? La voz de Rubén sonaba nerviosa. Es importante. Lucía sintió un retortijón en el estómago. Recordó que María del Carmen, en sus últimas horas, le había dicho que le dejaba su parte de la casa y que no confiaba en su propio hijo para conservarla. Bueno, en un par de horas tengo un hueco. ¿Te vale? Sí, por favor. Te envío la dirección. Colgó y se quedó contemplando la pantalla, con una mezcla de incomodidad y curiosidad. A ver qué lío estará montando ahora Rubén, pensó con un suspiro. Al mediodía, Lucía tomó un taxi hasta el centro de la ciudad, donde se encontraba la notaría que llevaba los asuntos de la difunta. Según Rubén, debían presentarse para aclarar algunos puntos del testamento de María del Carmen. La doctora entró en un edificio señorial y subió a la segunda planta. Allí lo vio, Rubén, trajeado y con semblante serio, hojeaba unos papeles. Gracias por venir, dijo él, algo tenso. El notario nos espera. De acuerdo. Vamos. Al reunirse con el notario, un hombre de mediana edad con gafas, escucharon lo que Lucía ya sospechaba. Efectivamente, María del Carmen había dejado por escrito que su mitad de la casa conyugal, donde Lucía vivió con Rubén, pasaría a la doctora. El testamento citaba explícitamente la intención de garantizar que Lucía, a quien consideraba como una hija, no quedase desprotegida ante la posible mala gestión de Rubén. Rubén apretó los labios, enrojeciendo de rabia contenida. El notario continuó con voz neutra. Por lo que veo, Lucía tendría derecho a esa mitad de la propiedad, y Rubén a la otra mitad. Sin embargo, hay una cláusula que indica que, si Lucía decide vender, debe ofrecer primero su parte a Rubén a un precio justo, o viceversa. Si ninguno compra, la casa podría salir a la venta. ¿Y sobre el dinero que aporté yo cuando compramos?, protestó Rubén. ¿Eso no se tiene en cuenta? Lo siento, señor, pero su madre ha dejado clara su voluntad. No hay alegaciones en ese sentido, repuso el notario, encogiéndose de hombros. Lucía sintió un escalofrío. No deseaba la casa para nada. De hecho, le dolía pensar en todos los recuerdos que guardaba. Solo quería su independencia y librarse de disputas legales. No pretendo quedarme con todo, Rubén, dijo ella, con voz firme. Si quieres mi parte, la compramos juntos en su día, pero, no lo sé, podemos hablarlo, buscar un acuerdo. Necesito tiempo para pensar. El hombre cerró los ojos y soltó aire. Mi trabajo no va muy bien últimamente, y no sé si puedo comprar tu mitad. Entonces, ya veremos. Pero no alarguemos esto más de la cuenta. El notario tomó nota de la conversación y les pidió que volvieran en unas semanas para formalizar cualquier acuerdo. Lucía salió de la oficina con un sabor agridulce. De nuevo, la vida le echaba en cara un legado que no deseaba.
Pero si su suegra quiso protegerla, no iba a despreciar ese gesto. En el pasillo, Rubén la detuvo, sujetándola del brazo. Gracias por no aprovechar esta situación para pisotearme. No soy como tú, replicó ella, mirándolo con una mezcla de lástima y desdén. Ni pienso hundirte, ni me interesa beneficiarme a tu costa. Lo sé. Él agachó la cabeza. Nunca te pedí perdón como es debido. Y seguramente no me lo merezco. Pero, en fin. Si algún día quieres cerrar esto en paz, aquí estoy. Lucía apartó el brazo. Ni siquiera tenía fuerzas para enfadarse, la herida ya era demasiado antigua. Sin más, se despidió con un escueto adiós y bajó a la calle. Sentía la necesidad de tomar aire fresco y sacudirse aquella tensión. Tras la reunión, decidió mandar un mensaje a José para tomar algo rápido. Necesitaba un momento de desconexión antes de regresar a la jungla hospitalaria. Él le respondió enseguida, ofreciéndose a recogerla por el centro. No tardó mucho en ver el taxi aparcado en una esquina. Se acercó con una sonrisa cansada y entró. ¿Qué tal fue la cita con tu ex?, preguntó José en cuanto la vio acomodarse en el asiento. Podría ser peor. Me han notificado oficialmente que la mitad de la casa es mía, no sé qué hacer con eso. Pues es bueno, ¿no? Al menos tienes algo, si quieres vender o reformar. Sí, pero es un nido de recuerdos amargos. Aunque entiendo la intención de mi suegra al dejarme protegida. José asintió, arrancando el coche para llevarla a un pequeño bar donde servirían algo de picar a media tarde. Lucía lo miró de reojo, sintiendo la calma que irradiaba. Le contó, con sinceridad, cómo se sentía, un mar de dudas sobre su futuro, la necesidad de cerrar esa etapa con Rubén y la posibilidad de, tal vez, reconstruir su vida en otro sitio. ¿Y el viejo caserón de tu abuela?, preguntó José. ¿No has pensado en reformarlo? Ay, me encantaría, pero no tengo dinero suficiente. Y, con mi trabajo, es casi imposible. Bueno, nunca digas imposible, él se encogió de hombros. Conozco gente que hace milagros con poca inversión, y tu casa tiene buen potencial. Esa conversación, aunque sencilla, le plantó en la mente la semilla de una idea. ¿Por qué no reformar el caserón y hacer de él su verdadero hogar? Tal vez, a la larga, podría ser más factible vender la mitad de la casa con Rubén y destinar el dinero a la reforma. Se quedó pensativa, sin dar una respuesta inmediata. De vuelta al hospital, recibió una noticia que iluminó el día. Mateo, que llevaba tiempo luchando, había salido de su estado más crítico y empezaba a responder mejor a los tratamientos post-trasplante. Al entrar en la UCI, Lucía vio al niño despierto, con un mínimo de oxígeno suplementario y una leve sonrisa al verla. «Tía Lucía», susurró él, pues le costaba aún hablar con normalidad. «¿Cómo estás, campeón?», respondió ella, incluyéndose en la broma de llamarla tía. «Mejor. Me han dicho que pronto me llevarán a otra planta». A Lucía se le llenó el pecho de alegría. Era la prueba de que el trasplante funcionaba y de que Mateo superaba poco a poco el riesgo inicial. Beatriz, presente en la sala, confirmó que los análisis mostraban una creciente producción de glóbulos rojos y blancos por parte de la nueva médula. «Eres un luchador», dijo la doctora, besándole la frente con cariño. «Nos has dado un gran ejemplo a todos». El niño intentó incorporarse y Lucía le ayudó con cuidado, colocando almohadas tras su espalda. Él soltó un suspiro, feliz por ese pequeño logro, y con la voz temblorosa soltó: «Quiero jugar al fútbol, y también estudiar para ayudar a otros niños, como me ayudaron a mí». La determinación en sus ojos arrancó una sonrisa a la doctora. «Quizá la vida no sea siempre injusta», pensó, emocionada. Aquella noche, Lucía salió del hospital con la sensación de que, poco a poco, cada pieza encontraba su lugar. Mateo estaba progresando, su relación con José avanzaba en una mezcla de respeto y complicidad, y la etapa con Rubén parecía encaminarse hacia el cierre definitivo. Claro que aún quedaban asuntos abiertos, el divorcio, la casa, la posibilidad de reformar el caserón, pero la doctora se sentía con más fuerzas que nunca. De pronto, se dio cuenta de algo: llevaba mucho tiempo poniendo la vida de los demás por encima de la suya y ahora, por primera vez, contemplaba la perspectiva de construirse un futuro para sí misma. Tal vez sea hora de arriesgar un poco,
se dijo. Mientras caminaba hasta la parada de autobús, pasó por una tienda de muebles y decoración cerrada, con el escaparate encendido. Una lámpara de estilo rústico le llamó la atención. Se quedó unos segundos mirándola y, al ver su propio reflejo en el cristal, comprendió la metáfora. Aquel objeto, aparentemente sencillo y un poco antiguo, podía arrojar luz a cualquier estancia. Del mismo modo, quizá un proyecto de reforma y una nueva familia, ella, José, y quién sabe si el propio Mateo se integraría de algún modo en su vida, podrían hacer que resurgiera la calidez en su corazón. ¿Por qué no?, murmuró, sonriendo para sí. Avanzó con el paso más ligero, deseando llegar al caserón, donde tal vez se animaría a llamar a José para contarle esa idea loca de rehabilitar la vieja casa. Sintió un cosquilleo de ilusión, como si un porvenir lleno de posibilidades se abriera ante ella. El final de aquel día dejó tras de sí un regusto positivo, un soplo de aire fresco que contrastaba con la noche negra y las tormentas internas que habían marcado los últimos meses. Quedaba mucho por resolver, sí, pero la base estaba firme. Mateo seguía vivo y creciendo en fuerza, y Lucía, con ayuda de José, había hallado un pequeño remanso de afecto y esperanza. Quiso creer, al acostarse esa noche, que los reveses del destino podían transformarse en oportunidades, siempre que uno no se rindiera. Al fin y al cabo, esa era la gran lección que el niño había dado al mundo: luchar hasta el final por la vida, sin miedo a soñar con algo tan simple y tan grande como volver a correr tras un balón. Aquella tarde de primavera, el hospital bullía con el ir y venir habitual de pacientes y personal sanitario. Pero en la planta de pediatría se respiraba un aire distinto, con la luz dorada del sol entrando por las ventanas y un ambiente de optimismo gracias a la evolución de Mateo. El niño, tras semanas de cuidados intensivos, ya daba sus primeros pasos por el pasillo, apoyado en un andador y vigilado por una enfermera. Aquella escena se había convertido en un pequeño espectáculo. Todos los médicos y enfermeros se asomaban para aplaudir el esfuerzo del pequeño luchador. Lucía se detuvo a observar con el corazón rebosante de orgullo. Qué lejos quedaba la imagen de aquel niño medio inconsciente, aferrado a un hilo de vida. Ahora, cada metro que avanzaba era una victoria, y la doctora sentía que valía la pena cada desvelo, cada lágrima. Cuando Mateo se detuvo a tomar aliento, ella se acercó, poniéndose a su altura. «Campeón, cada día lo haces mejor», exclamó. «Gracias, tía Lucía», respondió él, con una sonrisa agotada pero sincera. «¿Cuándo crees que podré correr de verdad?» «Despacito, sin prisas. Quizá en unas semanas o un mes. Ya verás cómo lo lograrás». Mateo inspiró hondo, como si almacenara más determinación. Aún se cansaba rápido, pero el brillo de sus ojos era innegable. Beatriz, que contemplaba la escena, susurró a Lucía: «Ese niño es un milagro andante». «Y tú has sido parte de ese milagro, Bea», contestó la doctora, apretándole la mano. Tras dejar a Mateo con la enfermera, Lucía continuó su ronda. Llevaba días sintiendo un cosquilleo de cambio en su interior. A menudo pensaba en el caserón y en la propuesta informal que le había comentado a José: reformarlo para convertirlo en un lugar habitable, luminoso, un refugio donde empezar una nueva etapa. Sin embargo, no dejaba de cuestionarse si de verdad sería viable. ¿El dinero, el tiempo, las posibles deudas? «Pero quizás sea una inversión que me devuelva la paz», se repetía. Por la tarde, Lucía tenía cita con un abogado especializado en divorcios y herencias, recomendado por Beatriz. Aunque le daba pereza remover aquel tema, sabía que era necesario formalizar su separación de Rubén y gestionar la mitad de la casa que ahora le pertenecía. Entró en la oficina del abogado, un hombre de porte serio, con el cabello canoso y las gafas colgadas del cuello. «Buenas tardes, doctora Ferrer. Siéntese, por favor. He revisado su caso y tengo algunas sugerencias». El hombre pasó a explicarle con detalle las opciones legales para resolver el reparto de la vivienda con su exmarido. Podía vender su mitad a Rubén, negociar que Rubén se la comprara, o poner la vivienda completa a la venta y repartirse las ganancias. También cabía la posibilidad de un alquiler compartido, pero parecía poco práctico. Lucía escuchaba atenta, tomando notas mentales. «Lo que más me interesa es hacer las cosas rápido y sin conflictos innecesarios», explicó ella. «No quiero quedarme con la casa,
está llena de recuerdos desagradables. En ese caso, lo mejor es acordar un precio justo y ver si su ex puede pagarle. Si él no quiere o no puede, se pone a la venta en el mercado y se reparte lo obtenido a partes iguales, resumió el abogado. Entiendo. ¿Y el divorcio? Preguntó, mordiéndose el labio. También conviene cerrarlo cuanto antes. Podríamos iniciar la demanda de mutuo acuerdo, si su ex está dispuesto. Se evitarían juicios largos. Lucía suspiró, sintiendo el peso de esos trámites, pero también una especie de alivio al vislumbrar la línea de meta. En cuanto acabe esto, podré empezar de cero, se dijo. Vale, adelante con esa vía. Voy a hablar con Rubén para zanjarlo de la forma más sencilla. Perfecto. El abogado le sonrió con cortesía. Cuando tenga su visto bueno, prepararemos la documentación. Después de la reunión, Lucía salió a la calle con una sensación de ligereza. Sacó el móvil, sin pensarlo mucho, escribió a José: ¿te apetece dar una vuelta y tomar algo? Necesito despejarme. Él respondió casi al instante, citándola cerca del casco antiguo. Tomó un autobús y llegó en media hora. Lo encontró junto a su taxi, admirando la catedral iluminada con la luz del atardecer. Al verla, José esbozó esa sonrisa serena que a ella le revolvía un poco el corazón. Hola, doctora. ¿Buenas noticias? Digamos que hay avances, contestó Lucía, soltando el aire. Estoy cerrando el capítulo con Rubén y la casa. Me alegro. Te lo mereces, repuso él, tocándole el brazo en un gesto de calidez. Caminaron por las callejuelas empedradas, dejando atrás el bullicio de turistas para adentrarse en una plazoleta tranquila, rodeada de naranjos y viejas farolas. Lucía le habló de sus planes de vender su parte, usar el dinero para reformar el caserón y, con suerte, mudarse a vivir allí. José escuchó con genuino interés. ¿Y ya tienes una idea del coste de la reforma? No todavía. Tengo que pedir presupuestos. Pero confío en que me alcance si vendo la parte de la otra casa, respondió ella, con cierto temor. ¿Tú crees que estoy loca? Loca, no. Valiente, sí, contestó él, riendo. Creo que es un plan precioso. Ese sitio puede convertirse en el hogar que siempre has querido. Lucía se sintió conmovida. Recordó cómo, al principio, a José lo veía únicamente como un taxista servicial que aparecía en momentos clave. Ahora, en cambio, le intuía un compañero, alguien capaz de soñar con ella. Pasearon un rato más, sin prisa, hasta detenerse frente a un pequeño bar con mesas al aire libre. ¿Nos sentamos?, propuso José. Claro. Se acomodaron en una mesa y pidieron refrescos y tapas. Lucía notó que, en los últimos días, se sentía cada vez más cómoda a su lado, y su corazón latía con una ilusión que creía haber perdido. Gracias por venir a mi vida, soltó ella, de pronto, con la voz un poco temblorosa. Sé que suena cursi, pero necesitaba a alguien así. No es cursi. José tomó su mano sobre la mesa. Yo también sentía que me faltaba algo, y cuando te conocí, todo cobró sentido. No sé explicar por qué. Fue un instante repleto de complicidad. Lucía notó que las viejas heridas ya no ardían con la misma fuerza. Aún había temas que resolver, miedos que superar, pero en esos ojos sinceros hallaba la determinación de afrontarlos. Justo cuando el calor de la conversación alcanzaba un punto íntimo, el móvil de Lucía vibró en su bolso. Lo sacó y vio que era del hospital. Su corazón dio un vuelco. ¿Sí?, respondió, poniéndose en pie, pálida. Lucía, habla Beatriz. Oye, no te asustes, pero Mateo tiene un repunte de fiebre. Hemos creído mejor avisarte por si quieres venir a valorarlo, explicó la enfermera, con voz neutra. Claro. Salgo para allá ahora mismo. Colgó, disculpándose con José. Él comprendió enseguida, pagó deprisa la cuenta y se ofreció a llevarla en su taxi hasta el hospital. Durante el trayecto, Lucía intentó contener la ansiedad. Un pico de fiebre no significa un rechazo, puede ser una infección menor, se repetía mentalmente. Al llegar, corrió hasta la habitación de Mateo. Allí estaba Menéndez revisándolo, con gesto de concentración. El niño sudaba, con la cara encendida, y se quejaba de dolor de cabeza.
Temperatura a 39,5, murmuró el jefe de pediatría. Lo hemos medicado y le vamos a hacer análisis de urgencia para descartar complicaciones. ¿Alguna pista?, preguntó Lucía, intentando mantener la calma. Podría ser un simple virus, pero dada su situación, no podemos arriesgarnos. Lucía se sentó al borde de la cama, tomando la mano de Mateo. El pequeño la miró con los ojos vidriosos. ¿Volveré a la UCI?, gimió, con un hilo de voz. Esperemos que no, cariño. Vamos a ver qué dice el laboratorio, ¿vale?, dijo, haciendo un esfuerzo por sonreír. Tranquilo, no te dejaremos solo. Menéndez llamó a un par de especialistas para debatir la posible causa. Mientras tanto, Lucía permaneció allí, dándole ánimo, acariciándole la frente. El niño estaba cansado, al borde de la somnolencia, y al cabo de un rato se durmió. Solo entonces, la doctora salió al pasillo, donde Beatriz aguardaba. Lo siento, Lucía. Te arruiné la velada con José, pero preferí avisarte a tiempo, se disculpó la enfermera. No te preocupes, hiciste bien. Lucía hizo un gesto con la mano. Un pico de fiebre en el nunca es algo banal. Tras un par de horas de tensa espera, llegó el resultado preliminar, una infección leve en la orina, lo que podía explicar la fiebre. Los médicos acordaron un antibiótico y vigilancia cercana. Era un nuevo bache, pero Menéndez les aseguró que con un tratamiento correcto se controlaría. Lucía respiró aliviada, no era un rechazo de la médula, sino un problema tratable. Aún así, se quedó junto a la cama de Mateo, vigilando sus constantes hasta la medianoche. Mientras le cambiaban el gotero, recibió un mensaje de José. ¿Cómo está el niño? Cualquier cosa, aquí me tienes. Ella respondió con un sencillo «gracias», todo bajo control por ahora, y sintió el calor reconfortante de esa presencia. Al filo de la medianoche, con Mateo más tranquilo y la fiebre empezando a ceder, Lucía decidió ir a la sala de descanso. Allí, miró por la ventana las luces de la ciudad, sintiendo una mezcla de gratitud y cansancio. La vida seguía poniéndole pruebas, pero cada vez tenía más claro su rumbo. Pensó en la reunión con el abogado, en la posibilidad de vender su parte a Rubén, si él podía pagarle, o de vender la casa entera, y en la reforma del caserón donde proyectaba un futuro distinto. Quizá es el momento de arriesgar, de creer que la felicidad es posible, susurró para sí, acariciando mentalmente la idea de una convivencia con José en aquel lugar rodeado de naranjos. Sonrió con un deje de ternura al recordar la mano de él sobre la suya, la calidez de su mirada, y cómo, a pesar de haber irrumpido en su vida sin aviso, se había convertido en un compañero incondicional. Sí, aún faltaba formalizar el divorcio, cerrar heridas y concretar planes, pero sentía ese impulso de avanzar. Mientras el reloj marcaba las 12:30, Lucía se puso en pie, lista para pasar la noche en vela si era necesario, atenta a cualquier alerta en la salud de Mateo. Ese niño le recordaba que en la lucha más dura podía surgir la victoria más hermosa. Y ella estaba dispuesta a trasladar esa enseñanza a su propia historia, renacer de los escombros, reformar no solo una casa antigua, sino su corazón, su presente, sobre todo, su futuro. En ese hospital bañado por la penumbra, con el rumor lejano de monitores y la suave respiración de un niño que dormía, Lucía sintió que la semilla del cambio germinaba definitivamente. Quedaba camino por recorrer, pero cada paso afirmaba su convicción de que la vida, aunque a veces cruel, también regalaba oportunidades asombrosas. Las últimas semanas en la vida de Lucía se convirtieron en un remolino de acontecimientos. Mientras Mateo proseguía con su recuperación, cada día un paso más cerca de ser dado de alta, la doctora lidiaba con los avances de su divorcio y las negociaciones con Rubén sobre la casa. A la vez, crecía en ella una ilusión renovada al pensar en la reforma de aquel viejo caserón heredado de su abuela, donde anhelaba construir un nuevo hogar. Y, en medio de todo, la relación con José avanzaba a paso firme, como un bálsamo inesperado en su vida. Aquel día, Lucía salió del hospital en cuanto terminó su turno de la mañana. Había quedado con Rubén en la notaría para firmar unos papeles preliminares. Él, al fin, parecía aceptar vender la casa de la ciudad, o comprar la parte de Lucía si conseguía el dinero. Sin embargo, la doctora intuía que su exmarido no pasaba por un momento económico boyante,
así que lo más probable era que terminara vendiendo la vivienda completa y repartiéndose los beneficios. Si consigo vender pronto, podré reformar mi caserón, pensaba Lucía, con una mezcla de nervios y esperanza. Llegó a la notaría y se encontró con Rubén en la sala de espera. Tenía la mirada cansada, y su traje, antes impecable, lucía algo descuidado. Parecía otra persona, muy distinta del abogado arrogante que ella recordaba. «Hola, Lucía», saludó él, intentando una sonrisa torpe. «Hola, Rubén. ¿Hablaste con tu banco?», preguntó ella, directa. «Sí, y no me conceden el préstamo que necesito para comprarte tu mitad», admitió él, apretando los labios. «Lo siento. Creo que lo mejor será venderla». Lucía asintió. Aunque un ramalazo de pena le atravesó el pecho, no dejaba de ser la casa donde convivieron años. La venta era la opción más razonable. Entraron juntos al despacho y el notario confirmó que, en cuanto terminaran los trámites de divorcio, podrían poner oficialmente en venta la propiedad. Sería un proceso de unas semanas, quizás un par de meses, pero la doctora ya se sentía un poco más cerca de cerrar ese capítulo. «Me alegro de que lleguemos a un acuerdo civilizado», dijo Lucía al despedirse, sin rencor. «Sí», Rubén bajó la mirada. «Agradezco que no me lo pongas más difícil. Suficientes errores cometí». Se separaron en la puerta. Lucía salió a la calle y respiró hondo. El sol de media tarde se reflejaba en los ventanales de los edificios, y el aire olía a asfalto caliente. Justo en ese instante, recibió una llamada de Beatriz. «Oye, no te asustes, pero Mateo ha tenido un pequeño mareo. No parece grave, está estable, pero Menéndez te quiere aquí por si acaso». «Voy para allá», exclamó Lucía, con el corazón encogido. Pidió un taxi al instante, camino del hospital, se mordía el labio recordando el episodio de fiebre de días atrás. «Por favor, que no sea nada», rezaba en silencio. En la habitación de pediatría, halló a Mateo recostado, con la mirada algo lánguida, pero consciente. El doctor Menéndez estaba tomando notas en el historial y Beatriz sujetaba la mano del niño. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó Lucía, acercándose. «Me mareé un poco al levantarme de la cama», confesó el pequeño, con voz cansada. «Pero ya estoy mejor». «Los análisis no muestran nada grave», intervino Menéndez, mirándola por encima de sus gafas. «Tal vez solo debilidad. Recuerda que todavía está en plena convalecencia». «Sí, claro». La doctora suspiró, aliviada. «Aún así, lo vigilaremos de cerca». Mateo trató de incorporarse un poco, y Lucía le arregló la almohada. Él la contempló con esos ojos oscuros llenos de agradecimiento. «¿Cuándo crees que podré irme por fin a casa?», preguntó el niño, con ansia. «Pronto, Mateo. Hay que ver que no vuelvas a tener fiebre o mareos. A lo mejor en 1 o 2 semanas, si todo va bien». «Ojalá», murmuró, esbozando una sonrisita. El doctor Menéndez se marchó dejando instrucciones de reposo y un par de tests. Beatriz también salió, dándoles un momento de tranquilidad. Lucía se sentó en la silla de al lado y tomó la mano de Mateo. «¿Y tú tienes a dónde ir al salir de aquí?», inquirió, con cautela. «No lo sé. Me dijeron que me llevarían a un centro de acogida, o algo así, porque no tengo familia», explicó el niño, tratando de sonar indiferente, pero se veía en su mirada el miedo a lo desconocido. «¿No podría quedarme contigo, tía Lucía?». Aquella pregunta golpeó su corazón. Sabía que, legalmente, no podía simplemente llevarse a Mateo a casa. Había procesos de adopción, tutelas temporales, y ella tendría que demostrar solvencia y estabilidad. Además, su vida todavía estaba en pleno vuelco. Aún así, el niño se había convertido en alguien muy especial para ella, y no soportaba la idea de verlo ir a un orfanato. «Ojalá fuera tan fácil, pequeño», musitó, acariciándole la frente. «Pero no te preocupes, haré lo que pueda para buscarte un hogar». Un silencio denso se instaló. Lucía se obligó a sonreírle, intentando transmitir esperanza. Sin embargo, un nudo se formaba en su garganta. ¿Y si de verdad ella podía? ¿Sería una locura plantearse la acogida del niño? Apenas estaba recomponiendo sus propios pedazos. «No sé si seré la persona adecuada,
pero no quiero dejarlo solo, pensó con angustia. Más tarde, con Mateo descansando, Lucía se dirigió a una salita apartada para llamar a José. La idea de la posible adopción o acogida del niño le rondaba y necesitaba soltarlo con alguien de confianza. ¿Pasa algo grave?, preguntó él, con voz preocupada al otro lado de la línea. No, Mateo está estable, solo un mareo. Pero, es que me acaba de preguntar si podría llevármelo a vivir conmigo cuando le den el alta. Vaya, sé que no es tan simple. Pero me parte el alma. Ese crío no tiene a nadie, explicó la doctora, sintiendo cómo se le quebraba la voz. ¿Crees que estoy loca si me planteo pedir la custodia provisional? Loca, no. Valiente, otra vez. José guardó un segundo de silencio. Es una decisión importante. Y supongo que hay que hablar con servicios sociales. Pero, si de verdad lo sientes, yo te apoyaré. La calidez de esas palabras la conmovió. Le contó que antes debía cerrar su divorcio, estabilizar su situación laboral, sobre todo, reformar la casa para poder ofrecerle un entorno decente a Mateo. Parecía un cúmulo de retos enormes. No te rindas, insistió José. Si al final lo tienes claro, iremos paso a paso. No estás sola. Colgó la llamada con el corazón latiendo a mil. Por un lado, la perspectiva de acoger a Mateo le llenaba de ternura y ganas de protegerlo. Por otro, temía no estar lista para asumir tanta responsabilidad, sumada a su propia reconstrucción personal. Al día siguiente, Lucía se cruzó en el pasillo con una mujer de mediana edad, vestida con una chaqueta formal, que se presentó como Rocío, la trabajadora social que llevaba el caso de Mateo. Al reconocer a la doctora, la saludó con cortesía. He de comentarle los planes para el niño cuando sea dado de alta. Tendría que ingresar en un centro de acogida, donde se le buscará una familia temporal, explicó la mujer. A menos que surja algún familiar biológico, algo que de momento no ha ocurrido. Lo sé, y me preguntaba, Lucía dudó, bajando la voz. ¿Habría alguna manera de que yo pudiera acogerlo? ¿Usted, doctora? Rocío parpadeó, sorprendida. Bueno, en teoría se podría iniciar un trámite de acogida familiar temporal, pero requiere un estudio psicosocial, certezas económicas, estabilidad, entiendo. Estoy en proceso de divorcio, y mi casa, Lucía tragó saliva. Tal vez tarde unos meses en resolverlo. En ese caso, podría iniciar la solicitud. El procedimiento no es sencillo, pero si su entorno se adecúa, podría ser viable. La doctora sintió un escalofrío. Podría ser viable. Aquellas palabras eran el primer peldaño de una escalera enorme, pero ofrecían un haz de luz. Rocío le dejó una tarjeta con su número para continuar hablando del tema. Aquella tarde, Lucía compartió la novedad con Beatriz, aprovechando un descanso en la cafetería del hospital. Su amiga la escuchó con los ojos muy abiertos. ¿Acoger a Mateo? Eso sería maravilloso. Sí, pero no quiero ilusionar al niño si luego los trámites se complican, confesó Lucía, dándole vueltas a la cucharilla del café. Además, mi casa no está en condiciones de alojar a nadie, y no tengo un lugar fijo. Si vendes la casa con Rubén y consigues dinero para reformar el caserón, podrías arreglarlo en un par de meses. Tienes recursos, Lucía, y un apoyo grande en José. Es cierto, ella suspiró, esbozando una sonrisa leve. Nunca pensé que llegaría a plantearme esto, pero la verdad es que siento algo especial por ese niño. No soportaría verlo sin una familia. Beatriz la animó a seguir adelante, a no dejarse vencer por las dudas. Le recordó que ella era fuerte y había superado 1000 obstáculos. Lucía salió de la cafetería con un pálpito de emoción. Sería esa su nueva misión, no solo rescatar vidas en la sala de operaciones, sino también acoger a un pequeño que se había vuelto parte de su corazón. Más entrada la noche, Lucía pasó por la habitación de Mateo. Se encontró con la grata sorpresa de que estaba despierto y hojeaba un librito de cuentos que alguien le había regalado. ¿Ya no estás mareado?, bromeó ella, acercándose. Estoy mejor. Me aburro un poco, eso sí. El niño alzó la vista. Tía Lucía, perdona si antes te puse en un aprieto con lo de irme contigo. No pasa nada, susurró la doctora, sentándose junto a él.
La verdad es que, estoy intentando ver si puedo hacer algo. No prometo nada, pero hablaré con la gente adecuada. Mateo entreabrió los labios, sorprendido. Parecía no atreverse a creerlo. ¿De verdad harías eso? Te he dicho 1000 veces que no estás solo, ¿no? Respondió ella, acariciándole el cabello. Pues no pienso dejarte tirado. El niño se incorporó un poco, con la mirada brillante. Lucía sintió una punzada en el pecho, la mezcla de esperanza y miedo que emanaban de esos ojos la conmovía hasta lo más hondo. Allí, en silencio, se dio cuenta de que sí, deseaba luchar por ese pequeño a cualquier precio. Intentaré convertirme en tu familia, Mateo, susurró con un hilo de voz. A ver si el mundo nos deja. El niño no contestó, pero le apretó la mano con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas en medio de una tormenta. De madrugada, tras asegurarse de que Mateo descansaba, Lucía se sentó en la sala de descanso. Echó un vistazo a su móvil, había mensajes de José, deseándole buenas noches y mandándole un emoticono de corazón. Ella no pudo evitar sonreír. Pensó en cuánto había cambiado su vida en los últimos meses, de un matrimonio roto y una decepción absoluta, había pasado a descubrir que existía un hombre bueno y sencillo que la valoraba, de una vida sin hijos, a la posibilidad de acoger a un niño que necesitaba un hogar con urgencia. Miró por la ventana, desde donde se divisaban las luces distantes de la ciudad, y sintió un remolino de emociones, miedo, ilusión, responsabilidad. Pero, en medio de todo, la certeza de que su corazón estaba más dispuesto a amar que nunca. Se dijo a sí misma que, si Mateo lograba recuperarse plenamente, y si las autoridades le daban el visto bueno, no escatimaría esfuerzos para que ese niño no volviera a sentirse solo. Se levantó y, con un suspiro, se dirigió al pasillo. La noche era silenciosa, y el eco de sus pasos resonaba en la calma del hospital. Ojalá las piezas encajen, pensó. Quedaba formalizar el divorcio, vender la casa de la ciudad, reformar el caserón, iniciar trámites de acogida. Un camino largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, al recordar la sonrisa de Mateo y la figura de José, comprendió que no estaba tan asustada. Por primera vez en mucho tiempo, la fe superaba a la duda. Así, envuelta en una mezcla de ternura y determinación, Lucía volvió a la habitación de su pequeño paciente, lista para velar su sueño y proteger la esperanza que él representaba. Al fin y al cabo, cada paso dado hasta ahora había sido un ejercicio de renacer y creer. Y, quizá, esa era la lección más valiosa que la vida le estaba regalando: cuando se ama de verdad, no hay muro demasiado alto. Cuando las raíces empiezan a echar brotes, hogar, divorcio y un hijo en puerta. El sol de media mañana iluminaba los largos corredores del hospital, pintando reflejos en las baldosas. Lucía caminaba con paso decidido rumbo a la habitación de Mateo, llevando una carpeta bajo el brazo con documentos importantes. Había sido un par de días intensos, el niño seguía su lenta pero firme recuperación, y ella, en paralelo, avanzaba con los papeles del divorcio y las gestiones para vender la casa urbana que poseía junto a Rubén. Se acercaba la hora de la verdad y, aunque la perspectiva de tantos cambios la asustaba, también la llenaba de un impulso vital que hacía tiempo no sentía. Al entrar en la habitación, encontró a Mateo sentado sobre la cama, sosteniendo un libro infantil que hablaba de un perrito rescatado de la calle. Su expresión estaba ensimismada, pero al ver a Lucía, se alegró de inmediato. «Tía Lucía, ¿vienes a leer conmigo?» «Por supuesto», contestó, sonriendo al dejar la carpeta sobre una mesita. «¿Qué tal va ese mareo?» «Ya no me pasa. Hoy me siento muy bien. Incluso Beatriz me dejó caminar hasta el pasillo». Lucía sintió una oleada de alivio. Aquellos mareos y picos de fiebre siempre encendían las alarmas, pero parecía que todo iba quedando atrás. Se sentó a su lado, repasando las páginas del libro con dibujos coloridos. ¿De qué va la historia? El perrito estaba solo en la calle, y un niño lo encontró y lo llevó a casa, explicó Mateo con ojos brillantes. Ahora son amigos inseparables. Me encanta. Seguro que el perrito está muy agradecido, ¿eh? Él asintió, reflexivo, y Lucía notó que había un paralelismo sutil con su propia situación. Mateo había sido rescatado de la enfermedad, y ella estaba intentando salvarlo de una soledad mayor, la de no tener familia.
Ya te conté que probablemente la próxima semana te pasen a planta normal, fuera de pediatría crítica, comentó Lucía, buscando animarlo. ¿De verdad? El niño abrió los ojos con incredulidad. ¿Podré salir un rato al patio? Con tu mascarilla y si el médico lo autoriza, claro que sí. Mateo rompió en una gran sonrisa. La doctora también se relajó, cada logro era un paso firme hacia la meta. Echó un vistazo a la carpeta que había dejado en la mesita. Adentro guardaba copias de los papeles que el abogado le había entregado para formalizar el divorcio y la venta de la casa. Aquello significaba, en parte, soltar un pasado que le había hecho daño. Pero, paradójicamente, también representaba el trampolín para reformar el caserón de su abuela y abrirle la puerta a un futuro con Mateo y, tal vez, con José. Mateo, tengo algo que contarte, dijo, modulando la voz para sonar casual. Estoy tramitando algunos papeles importantes para, bueno, poder tener un lugar más grande. ¿Te acuerdas de la idea de que un día vivas conmigo? ¿Sí? El niño ladeó la cabeza, expectante. Pues no es seguro todavía. Pero si las cosas salen bien, me gustaría presentar la solicitud de acogida. Tendrías una habitación solo para ti, y un patio grande con naranjos. Mateo la contempló, con la emoción reflejada en cada rasgo. Sin embargo, también había un rastro de precaución en su mirada. ¿Y si no te dejan? Preguntó en un susurro. Entonces buscaríamos otra solución, chiquitín. Pero voy a luchar por esto, ¿vale? Lucía le apretó la mano. Vamos a ver qué dicen los trámites y los de servicios sociales. El niño no respondió, solo se aferró a su mano con una mezcla de esperanza y miedo. En sus ojos, Lucía leyó la necesidad desesperada de un hogar. Sintió que haría lo que fuera por evitarle otra decepción. Dejando a Mateo con la enfermera, Lucía se escapó unos minutos para llamar al abogado. Este la atendió con su habitual tono parsimonioso. Doctora Ferrer, tengo novedades, el piso de la ciudad tiene ya 2 interesados. Si todo va bien, en un par de semanas podríamos tener una oferta formal. Eso es estupendo, exclamó Lucía, sorprendida por la velocidad. ¿Cree que conseguiremos un precio decente? Eso espero. La zona es buena, así que quizá no sea tan bajo como temíamos. De todos modos, necesitamos la firma oficial de su exmarido para cerrar el trato. Lucía tragó saliva. Esperaba que Rubén no pusiera trabas de última hora. Sin embargo, él mismo había expresado su deseo de vender la casa, así que quizá no habría conflicto. Colgó con el corazón palpitante. Si vendían rápido, en un mes podría disponer de cierta liquidez para iniciar las reformas del caserón. Durante un instante, su imaginación voló, se vio a sí misma pintando las paredes, instalando ventanas nuevas, comprando muebles sencillos pero acogedores. Y, por supuesto, contempló la escena de Mateo correteando por el patio, jugando con un balón. La idea le sacó una sonrisa luminosa. Al volver a la sala de enfermeras, se topó con el doctor Menéndez, que revisaba expedientes en la mesa. Cuando la vio, asintió con gesto profesional. Doctora Ferrer, justo buscaba hablar con usted. Cerró la carpeta. He estado analizando la evolución de Mateo. Si en una semana continúa estable, pediremos su traslado a planta. Eso es genial, respondió Lucía con alegría. Creo que le vendrá bien dejar la tensión de cuidados intensivos. Efectivamente. Y, por cierto, me ha llegado a los oídos que usted tiene interés en su custodia. Bueno, me planteo la acogida familiar, sí. Es solo una posibilidad. Lucía se mantuvo un poco a la defensiva, temiendo un juicio negativo. No es asunto mío juzgar su vida personal, dijo Menéndez con un tono sorprendentemente neutro. Pero en el plano médico, reconozco que sería beneficioso para el niño contar con alguien que lo apoye de verdad. Le advierto, no obstante, que llevará tiempo ver si se lo permiten. La doctora respiró aliviada. Al menos no estaba recibiendo una reprimenda. Sonrió con un agradecimiento sincero antes de marcharse. Viniendo de un hombre tan estricto como Menéndez, aquello sonaba a aprobación tácita. Aquella tarde, Lucía terminó su turno un poco antes y aprovechó para llamar a José. Le propuso visitar juntos el caserón y revisar la magnitud de la reforma.
Él aceptó con entusiasmo. Se encontraron en el aparcamiento del hospital y se subieron al taxi rumbo a las afueras. El trayecto se hizo breve, entre risas y planes. Al llegar, la casa vieja conservaba su aspecto algo lúgubre, con el tejado a medias, un jardín cubierto de maleza y las paredes manchadas de humedad. Pero Lucía lo observó con ojos distintos esta vez. Veía el hogar que podría ser, no las ruinas que era hoy. Pues, trabajo no va a faltar, comentó José con una risilla, al ver una grieta notable en la fachada. Ya lo sé. Pero es mi herencia, y un pedacito de recuerdos bonitos. Entraron con cuidado, iluminando con la linterna del móvil en las zonas más oscuras. Lucía le enseñó la sala principal, la cocina donde había tomado café 1000 veces con su abuela, la pequeña habitación que podría transformarse en un dormitorio luminoso para Mateo. Incluso, salieron un momento al patio trasero, donde crecían naranjos que hacía años no eran podados. Aquí podríamos poner una zona de juegos, imaginó José. Y allá, un par de tumbonas. Y si echamos abajo esa valla, ampliamos la vista al campo de detrás, añadió Lucía, entusiasmada. Mientras hablaban, notó la cercanía de José y le vino un escalofrío agradable. Se atrevió a entrelazar sus dedos con los de él, y él correspondió sin dudarlo. Bajo el cielo anaranjado del atardecer, se quedaron unos segundos en silencio, disfrutando de la brisa que agitaba las ramas. Gracias por creer en mí, susurró ella, conmovida. Eres tú quien me enseña a creer, repuso él, inclinándose para rozar su frente con la de Lucía. Se fundieron en un beso suave, casi tímido, que sellaba la complicidad que habían construido. Para la doctora, aquel instante fue como la confirmación de que sí, podía confiar otra vez. El pasado quedaba atrás, y una nueva historia comenzaba a escribir sus renglones con calma. Recorrieron el caserón entero, tomando notas mentales de arreglos urgentes, tejado, ventanas, fontanería. No era poca cosa. Aún así, Lucía se sentía segura de que, con el dinero de la venta de la casa en la ciudad, podría al menos iniciar las obras más críticas. Además, José conocía a gente de oficios varios que quizá harían precio de amigo. Se despidieron de la vieja casa cayendo la noche, con los faros del taxi iluminando el camino de regreso a la carretera. En la radio sonaba una canción de fondo, mientras Lucía repasaba en silencio las emociones del día. Sentía un nudo en la garganta, pero no era dolor, sino algo parecido a la gratitud. Por un momento, fantaseó con la imagen de Mateo allí, corriendo tras un balón mientras ella y José le aplaudían en el porche. Una escena idílica, sin duda, pero no tan imposible. ¿En qué piensas?, preguntó José, atrapando su atención. En ti, en el niño, en la casa, y en lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo, confesó ella con sinceridad. A veces aún tengo miedo de que algo se derrumbe. Somos un equipo, Lucía. Juntos podremos sostener lo que venga. Ella le agradeció con la mirada, y el resto del trayecto lo hicieron en silencio, pero en una comodidad mutua que valía más que cualquier palabra. De vuelta en el hospital, Lucía tuvo un rato libre para revisar de nuevo la documentación. Decidió, en ese preciso instante, que empezaría formalmente el trámite de acogida de Mateo. Llamó a la trabajadora social, Rocío, y le dejó un mensaje de voz. Hola, Rocío. Soy la doctora Ferrer. Confirmo que quiero iniciar la solicitud de acogida para Mateo. Haré lo que sea necesario. Me avisas, por favor, de los pasos a seguir. Gracias. Al colgar, sintió un cosquilleo. Era un compromiso profundo, no solo implicaba querer a Mateo, sino demostrar ante las autoridades que podía cuidarlo y darle estabilidad. Con su divorcio pendiente de firma y una reforma por delante, ¿sería suficiente para convencerlos? No lo sabía. Pero estaba convencida de que, si no lo intentaba, se arrepentiría siempre. Es hora de dar un paso al frente, murmuró para sí. Lejos quedaban ya las lágrimas que había derramado al descubrir la traición de Rubén, la humillación en su propia cocina, la desesperanza de sentirse sola. La vida, a base de golpes, también le ofrecía una mano para levantarse y crear algo nuevo. Con un suspiro, recogió sus cosas y fue a buscar a Mateo para echar un vistazo rápido a su fiebre y despedirse.
El niño dormía plácidamente, respirando con calma, y Lucía le acomodó la sábana con un cariño infinito. «Te cuidaré, pequeño», susurró, dejando un beso en su frente. «No lo dudes». La noche asomaba tras los cristales, envolviendo el hospital en una penumbra silenciosa. Cada pasillo parecía un laberinto de historias, y en medio de aquel laberinto, Lucía avanzaba con la firmeza de quien empieza a creer en un mañana lleno de promesas. Se acercaba el final de un capítulo doloroso y, a la vez, el principio de un relato que no temía incluir el amor, la familia y la reconstrucción de un hogar. Y así, con el corazón esperanzado y la determinación clavada en el alma, la doctora salió a las sombras de la calle, sintiendo que, por fin, las raíces de su vida encontraban una tierra fértil donde echar brotes. No sería fácil, pero, paso a paso, las piezas empezaban a encajar. Un sueño que despunta, hogar, familia y nuevos comienzos. La mañana amaneció con un brillo especial, como si el sol irradiara un calor más amable sobre la ciudad. Lucía despertó muy temprano tras dormir solo unas pocas horas, pero se sentía extrañamente enérgica. Aquella jornada podía marcar un antes y un después en su vida. El abogado le había comunicado que los compradores potenciales de la casa estaban dispuestos a presentar una oferta firme, y además, la trabajadora social, Rocío, la había citado para comentar los primeros pasos de la posible acogida de Mateo. Con el corazón al galope, salió rumbo al hospital para echar un vistazo al niño antes de sus reuniones. Se sentía un poco culpable por dividir su atención en tantos frentes, pero la ilusión y la responsabilidad la empujaban a no perder ni un minuto. Al llegar a la habitación de Mateo, lo encontró levantado y charlando con Beatriz, que sostenía una bandeja de desayuno. El niño parecía más animado que nunca. «Mira, tía Lucía, ya puedo caminar por el pasillo sin apenas marearme», anunció con orgullo. «Eso es estupendo», contestó ella, notando cómo la alegría iluminaba sus pupilas. «¿Y la fiebre?» «Ni rastro. Anoche dormí muy bien», añadió Beatriz. «Parece que el nuevo tratamiento contra la infección urinaria ha hecho efecto definitivo». Lucía sintió una oleada de alivio. Observó a Mateo dar unos pasos por la habitación, aún con la cánula de oxígeno muy bajita y el suero colgando, pero sin titubear. Cada pisada era un triunfo. Antes de irse, le dejó un beso en la frente y le prometió volver en la tarde para darle buenas noticias sobre su evolución médica. «Voy a reunirme con la asistente social para hablar de», se detuvo para no crear falsas expectativas. «De ciertas cosas importantes». «¿Cosas sobre mí?», preguntó el niño, con una chispa de esperanza. «Bueno, ya veremos, travieso. No adelantes acontecimientos», bromeó Lucía, apretándole la nariz con cariño. Se despidió, pensando que, si las cosas salían como deseaba, pronto podría decirle a Mateo que, oficialmente, iniciaría el camino para acogerlo. El siguiente paso la llevó a una notaría donde la esperaban el abogado y una pareja interesada en comprar la casa que compartió con Rubén. Lucía llegó con un nudo en el estómago, pues aquella transacción significaba cerrar definitivamente la puerta a su matrimonio anterior y a todos los recuerdos, buenos y dolorosos, que albergaba ese lugar. Al mismo tiempo, era el trampolín para su proyecto de reformar el caserón, y eso la ilusionaba. Los compradores resultaron ser un matrimonio joven que buscaba su primera vivienda. Después de revisar papeles y asegurarse de que Rubén también estaba de acuerdo, él había firmado delegando en el abogado, se procedió a formar. «Enhorabuena, doctora Ferrer. En un par de semanas, con los últimos trámites y la firma final, recibirá el pago y podrá disponer de él», explicó el abogado, estrechándole la mano. «Gracias», murmuró Lucía, con una punzada de emoción. Al salir de la notaría, se quedó de pie en la acera, respirando hondo. Sintió que un peso enorme se aligeraba en sus hombros. «Ya está. Dejo atrás el pasado para siempre», pensó, con una mezcla de nostalgia y alivio. Miró la hora. En unos minutos debía reunirse con Rocío, la trabajadora social de Mateo. En una oficina discreta dentro de un viejo edificio administrativo, Lucía se reunió con Rocío, la trabajadora social que llevaba el caso de Mateo. La mujer la recibió con una sonrisa profesional y la invitó a sentarse. «Me alegra que haya decidido dar este paso», empezó Rocío, revisando unos documentos.
El proceso de acogida puede ser largo y requiere un estudio de idoneidad. Necesitaríamos conocer su situación financiera, su entorno familiar, su vivienda. Sí, lo entiendo. Estoy a punto de disponer de un capital para reformar la casa que heredé, explicó Lucía, tratando de sonar segura. Con eso creo que podré garantizar un hogar decente. Bien. También tendremos en cuenta que usted es doctora, ¿con turnos? ¿Cómo se organizará para atender a un niño que todavía va a requerir cuidados médicos especiales? Cuento con el apoyo de un amigo, respondió Lucía, sin saber si calificar a José de pareja formal, y además, en el hospital puedo ajustar algunos turnos a tiempo parcial, al menos al principio. Rocío tomó notas con expresión comprensiva. Aunque no prometió nada, le explicó que iniciarían la fase de evaluación, un equipo valoraría la casa, la rutina de Lucía y su capacidad para hacerse cargo de un menor convaleciente. Asimismo, debían asegurarse de que el divorcio y la estabilidad legal estuvieran confirmados. Si todo avanza bien, podríamos plantear el acogimiento provisional en unos meses, cuando Mateo sea dado de alta. Pero lo advierto, habrá más de una visita de inspección y entrevistas. Lo asumo, contestó Lucía, inclinando la cabeza. Haré lo que haga falta. Salió de aquella oficina con un cosquilleo de nervios, pero ilusionada. Aún quedaba un trecho, pero cada paso la acercaba más a la posibilidad de convertirse en la familia que Mateo no tenía. Esa misma tarde, aprovechando que tenía un turno de noche libre, Lucía invitó a José a cenar en un pequeño restaurante cerca del casco antiguo. Quería compartir con él los últimos avances, sobre todo, hablar de lo que implicaba la acogida de Mateo, por si él se veía superado por la situación. Entre platos de tapas y refrescos, la doctora expuso todo con honestidad, las exigencias legales, el tiempo que podría llevar la reforma del caserón, los cuidados especiales de Mateo. No quiero meterte en un lío que no es tuyo, dijo Lucía, con la mirada fija en su copa. Entenderé si prefieres tomar distancia hasta que yo aclare todo esto. ¿Distancia? Repitió José, sorprendido. Lucía, ¿cómo crees que voy a apartarme justo cuando más me necesitas? Eres importante para mí y Mateo también lo es. Sí, pero es una gran responsabilidad. Y tal vez, no sé si te sientes preparado para asumir un rol paterno, por llamarlo de algún modo. José se quedó pensativo, bajando la vista un instante. Después, alzó la mirada con determinación. Nunca he tenido hijos, así que no sé si se me dará bien. Pero quiero estar a tu lado. Y si eso implica aprender a cuidar de un niño que ha pasado por tanto, aprenderé. ¿De veras? Lucía sintió un nudo en la garganta, conmovida por su contundencia. ¿De veras? Sé que será duro, pero si tú estás dispuesta, yo también. La emoción la desbordó, y no pudo contener un par de lágrimas mientras se inclinaba sobre la mesa para abrazar a José. Esa declaración significaba un paso gigantesco en su relación, un pacto de complicidad y amor que iba más allá de la simple atracción. En pocos meses, habían construido una confianza difícil de explicar, pero intensamente real. Días después, llegó el momento de la firma definitiva para la venta de la casa. Rubén compareció en persona en la notaría, con aspecto más cansado aún que la última vez. Lucía, aunque sentía una compasión discreta hacia él, se mantuvo firme. Ambos estamparon sus rúbricas en el contrato de compraventa. En ese instante, los compradores jóvenes recibieron las llaves, y Lucía obtuvo la compensación económica acordada. Y aquí lo dejamos, supongo, dijo Rubén, bajando los ojos al despedirse. Espero que seas feliz, Lucía. Eso mismo te deseo a ti, contestó ella, sin rencor en la voz. Con un apretón de manos, cerraron por fin ese capítulo doloroso. El divorcio estaría firmado en pocas semanas más, concluyendo todos los trámites. Aquello ya no dolía, sino que sonaba a liberación. Lucía salió a la calle y levantó la vista hacia un cielo de un azul casi veraniego, sintiendo que la brisa le limpiaba el alma. Quería correr al caserón y empezar ya mismo las obras. Sin embargo, aún tenía que cerrar su turno en el hospital. Esa misma tarde, fue a ver al niño antes de su guardia de noche. Lo encontró sentado en un sillón, con ropa de calle prestada, pues pronto pasarían a planta. Los ojos de Mateo chispearon cuando la vio.
¿Adivina qué? Dijo Lucía, sentándose a su lado con complicidad. He vendido la casa en la ciudad, así que pronto podré reformar la mía en el campo. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos un poquito más cerca de tener un hogar bonito, si todo va bien y me dejan acogerte, explicó ella, sintiendo un latido nervioso. La asistente social vendrá a hablar conmigo y evaluar muchas cosas. Tendrás que ser paciente. Haré todo lo que diga, susurró el niño, con una fe ciega. ¿Crees que me dejarán ir? Lo intentaremos, campeón. Con todas nuestras fuerzas. Mateo le tomó la mano y la apretó contra su mejilla. Lucía sintió un escalofrío de ternura. Aquella criatura, que llegó a su vida en el peor momento, se había vuelto el motor de su renacer. ¿Y José también va a vivir con nosotros? Preguntó, con la inocencia propia de su edad. Bueno, eso depende de él y de mí. Pero sí, puede que estemos juntos. La doctora rió, ruborizada. ¿Te gustaría? Sí. Es buena gente. Y así no estaremos solos. La simpleza de esa frase la conmocionó. ¿Cuántas veces en el pasado Lucía se había sentido sola, incluso estando en pareja? Ahora, el destino le ofrecía la posibilidad de formar una familia distinta, fruto de la voluntad y la solidaridad, no de la sangre ni de un matrimonio tóxico. Al anochecer, antes de marcharse a iniciar su guardia, Lucía salió a contemplar las luces de la ciudad desde la terraza del hospital. Recordó a su suegra, María del Carmen, y la extraña manera en que, al final, la protegió dejándole su parte de la casa. Aunque aquella herencia se transformó en dinero para el proyecto, Lucía sintió un agradecimiento silencioso hacia ella. Mientras pensaba en el caserón, en Mateo y en José, repasó mentalmente el largo camino recorrido, la traición de Rubén, la conmoción de aquel día en el aeropuerto, los engaños, las noches de llanto solitario en un sillón polvoriento. Y, sin embargo, aquí estaba, lista para abrir una nueva etapa. La vida podía ser demoledora, pero también tenía la magia de ofrecer segundas oportunidades a quien se atrevía a tomarlas. Por fin puedo decir que soy libre, y que no me asusta amar de nuevo, murmuró, sintiendo una brisa fresca en su rostro. Volvió la vista hacia las ventanas iluminadas del hospital, donde Mateo descansaba y sonreía a cada paso que daba. En algún lugar de la ciudad, José tal vez terminaba su jornada, pensando en ella. Y en un futuro cercano, el caserón cobraría vida, llenándose de risas, con suerte, de un amor que se extendería más allá de sus muros. Lucía dejó escapar un suspiro, con el pecho hinchado de gratitud. Aún quedaban obstáculos, la adaptación del niño, la burocracia, la reforma, pero sentía que el viento soplaba a su favor. Un nuevo hogar, un corazón dispuesto y un pequeño que necesitaba una familia de verdad, era la receta perfecta para volver a creer. Así, con esa convicción susurrando en su interior, la doctora se dirigió a su guardia, sabiendo que la noche sería larga, pero la esperanza, más fuerte que nunca. Una página se cerraba y otra se abría, colmada de promesas, enseñando que, a veces, la vida late con más fuerza tras la tormenta. Con la frente en alto, siguió su camino, dispuesta a escribir las siguientes líneas de su historia sin renunciar a ninguno de sus sueños. Queridos amigos, gracias por escuchar la tercera parte de mi historia hasta el final, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal, dejad vuestras opiniones y escribid comentarios, me inspira para crear nuevos vídeos interesantes. Cuídense, hasta pronto.